tardes. Comenzamos el segundo encuentro de Filosofía de la Administración. Como ya hemos quedado claro, la finalidad de este curso pues, es comprender de manera amplia todo lo que el conocimiento se nos ha ido legando durante la historia de la humanidad, desde el mundo antiguo hasta la actualidad del siglo XXI en el que estamos desenvolviéndonos. Y es importante comprender que la filosofía de la ciencia es esa base, de manera general, de manera bastante amplia para nosotros entrar en contacto con el movimiento o con el pensamiento, ¿sí? Porque es fundamental que todo lo que nosotros lo realicemos, lo hagamos de acorde a las capacidades cognitivas que nosotros vamos adquiriendo durante nuestra vida. No es lo mismo la investigación que hace una persona de pregrado, lo que hace una de maestría o uno de doctorado. Y eso nos viene dado por medio de los conocimientos que nosotros vamos adquiriendo, que es el conocimiento científico que poco a poco vamos construyendo. De allí que sea fundamental el estudio de la filosofía de las ciencias. Pero hay una cuestión que es muy importante dentro de la filosofía del conocimiento y por lo general en todo lo que tiene que ver con la parte del conocimiento, y es el fenómeno del conocimiento. Es algo que ocurre, un fenómeno es una cosa que pasa sí o sí, es algo que no podemos controlar. Por tanto, así es el conocimiento, es algo que pasa si nosotros no querramos. Allá yo sí lo aprovecho o no lo aprovecho. Entonces de ahí es la importancia de tener claro qué es el conocimiento. Aquí nos vamos a guiar por Johannes Essen, que tiene un compendio bastante interesante de lo que es la teoría del conocimiento. Es un estudioso que se dedicó a establecer esas características y esa estructura de cómo es el pensamiento de las personas, cómo se adquiere el conocimiento. Y él define que el conocimiento se presenta como una relación entre dos miembros que permanecen eternamente separados el uno del otro. El dualismo del sujeto y del objeto pertenece a la esencia del conocimiento. La esencia del conocimiento está en ese dualismo que se da entre el sujeto y el objeto. Desde pequeño nosotros nos damos cuenta desde pequeño nosotros nos damos cuenta de lo importante que es entrar en contacto con las cosas para conocerlas. Y es lo que observamos aquí en este diagrama que vemos aquí. Es verlo, es ver cómo esta relación del sujeto con el objeto se va dando desde que somos niños, desde que somos pequeños, esa realidad se va dando. ¿Y por qué se va dando? Porque es fundamental que entendamos que siempre que entramos en contacto con algo es un sujeto que choca con un objeto y se da un proceso que es la producción de la imagen. Yo estoy viendo en este momento una mesa. Aquí dentro del salón hay bastantes mesas, estoy viendo una, y mi cerebro está haciendo una descomposición de ella. Tiene patas, es negra, tiene una tabla. El mismo ejercicio lo pueden hacer ustedes desde su casa, mirar una mesa y su cerebro empieza a hacer una descomposición sin que nosotros nos demos cuenta. Y por tanto eso se convierte en lo que aquí ya denominamos una imagen. Esa imagen es fruto de lo que nosotros vamos adquiriendo en nuestro cerebro, porque es imposible guardar en nuestra cabeza una mesa, una silla para poder rememorarla en algún momento. Entonces, la función del sujeto consiste en aprender el objeto, la del objeto en ser aprensible y aprendido por el sujeto. En el sujeto surge una cosa que contiene las propiedades del objeto, surge una imagen del objeto. Ese es el proceso del conocimiento tal cual. Siempre un sujeto que observa un objeto. Por eso arriba nos dice que es un dualismo entre sujeto y objeto. Son fundamentales para que se dé el conocimiento. De allí la importancia de lo que nosotros estamos haciendo. Luego, más adelante nos daremos cuenta de que si es más fuerte el sujeto o más fuerte el objeto, pues se van dando diferentes corrientes de pensamiento. Pero lo primordial y lo fundamental es un objeto que es aprendido, que se deja aprender, que se deja tomar por un sujeto y este produce una imagen, porque en el sujeto es en el que se va a dar siempre la imagen. En el objeto jamás, el objeto pues al ser inanimado no tiene la capacidad para tomarnos y volvernos a nosotros su imagen. El sujeto es el determinante, el sujeto el determinado. El conocimiento puede definirse, por ende, como una determinación del sujeto por el objeto. Pero lo determinado no es el sujeto pura y simplemente, sino tan solo la imagen del objeto en él. Esta imagen es objetiva en cuanto que lleva en sí los rasgos del objeto. El conocimiento se da cuando se unen ambos, el sujeto y el objeto, y ya me produce la imagen, y esa imagen yo la puedo caracterizar y desarrollar y descomponer dentro de mi cerebro. A mí ya me dicen una mesa, y ya tengo la idea de una mesa, cierro los ojos y puedo imaginar una mesa, puedo dibujar una mesa, puedo hablar sobre una mesa o puedo describir una mesa.
sin necesidad de que la tenga. Estoy en un cuarto oscuro y me dicen, descríbame una mesa, yo ya tengo la capacidad porque yo ya tuve el conocimiento para saber las mesas. Redonda, cuadrada, tres patas, cuatro patas, una sola pata, dependiendo de la estructura como nosotros la vamos viendo. Entonces es importante tener esto claro. Y ahora vienen los elementos del conocer. El objeto, el yo, el acto de conocer, que es la conciencia y la información. Esos son los elementos que vamos a ver ahorita en la lámina que viene a continuación para poder describir cuáles son o cómo se desarrolla el proceso del conocimiento. Existe un objeto que el yo capta. Yo voy por la calle y voy con los ojos cerrados, no estoy aprendiendo nada, no estoy conociendo nada, porque mis sentidos no están desarrollados como de una persona que tiene problemas visuales para ir captando, 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 sino que yo estoy acostumbrado a ver y si yo no veo, me cuesta muchísimo entender las cosas. Entonces voy por la calle caminando con los ojos cerrados. No tengo un proceso de conocimiento. Escucho una corneta, mi cerebro automáticamente realiza una reminiscencia de que puede ser una buceta, dependiendo de la agudeza que sea, un carro, un camión, cualquier cuestión. Pero si yo abro, yo en ese momento voy pasando y abro los ojos y veo algo que yo nunca había visto en mi vida, mi cerebro empieza de una vez a tomarlo y a aprenderlo y a decir, oh, ese carro, ese modelo de carro jamás lo había visto y hace una construcción y agrega elementos a mi conciencia sobre lo que es, lo que es un vehículo automotor. Entonces, esto es un acto de conocer y es cuando yo digo, oh, mira, ese carro tiene esas luces en el techo. Yo nunca eso lo había visto. Ahí existe una conciencia, porque yo veo todos los días un carro y no le presto atención. Y como yo no le presto atención, no hay un acto de conciencia y por tanto no estoy conociendo. Porque si veo, no sé, un carro muy popular, un Spark, ya estoy acostumbrado a verlo. Entonces no me llama la atención, pero el día que vea, no sé, un carro de Fórmula 1 en la mitad de una autopista, me va a llamar muchísimo la atención porque yo nunca lo he visto en vivo y directo. Y eso va a hacer de que yo tenga conciencia. Entonces, en el mundo tenemos dos maneras de andar, consciente o inconscientemente. Siempre vamos a ser inconscientes cuando estamos acostumbrados de las cosas. Y es un ejemplo muy claro. Nos levantamos, agarramos el teléfono, lo revisamos, vamos al baño, nos cepillamos, nos bañamos, hacemos lo que siempre hacemos, nos vestimos, desayunamos, salimos, trabajamos, almorzamos, regresamos, hacemos los oficios que tengamos que hacer, acomodamos a los niños si tenemos, nos volvemos a acostar a dormir y vuelve a empezar el ciclo. Tuve conciencia del día, ¿no? Ay, pero eso, ¿quién sabe qué pasó hoy? Pero cuando me dicen, por lo menos, váyase para la playa, es que es algo que no es cotidiano, voy a estar pendiente de la hora del desayuno, de la hora del almuerzo, de la hora de la cena, de ir a la playa, de ver el cielo, de ver el sol, de ver muchas cosas, porque no es algo que es rutinario, por lo menos en el sitio donde yo vivo, no es rutinario. Yo estoy acostumbrado a la montaña, voy a unos lugares y veo montañas y no me llaman la atención. ¿Por qué? Porque no existe esa conciencia para el acto de conocer. O sea, es fundamental tener estos elementos claros y la información siempre va a estar corriendo. Yo siempre voy a estar viendo montañas, siempre voy a estar viendo playas, siempre voy a estar viendo cosas y la información está. El problema está en que yo no estoy, no tengo el acto de conocer porque estoy, vamos a llamarlo así, en piloto automático. Este acto de conocer se convierte en un acto del conocimiento. Ese acto del conocimiento es cuando yo tomo conciencia y veo algo nuevo y novedoso y yo digo, uy, mira, cuando compro un teléfono nuevo, una computadora nueva, me voy a encontrar con un sistema diferente al que yo tengo. Y mientras que más antiguos sean mis equipos, mayor va a ser la innovación para mí. Por eso voy a hacer ese objeto, me va a transformar a mí, me va a dar un conocimiento, una información que me va a volver un acto de conocimiento. Pero ya cuando yo tenga con ese teléfono, no sé, en 6 meses, un año, yo ya dejo de tener el acto del conocimiento. Puedo bajar una aplicación nueva y utilizarla, pero ya cómo funciona ese teléfono o esa computadora, ya no, ya para mí no da ningún conocimiento, porque ya sé cómo se prende, cómo se apagan, dónde están los sistemas, ya lo he acomodado y lo he adaptado a mí, y ya sé que si hundo X tecla, automáticamente se va a abrir este X programa, ya sé dónde están, los tengo organizados en el escritorio, sé en qué carpeta están los archivos, y ya no existe un acto de conocimiento. Entonces, ese acto de conocimiento solamente se da cuando yo tomo conciencia, como veíamos en la diapositiva anterior. ¿Se da cuenta? Acto de conocer, que es la conciencia, y aquí es el acto del conocimiento. Cuando ese sujeto y ese objeto, por medio de la información que están adquiriendo, me dicen, oh, esto es nuevo, tengo un nuevo teléfono, eso es una nueva información para mí. Estoy viendo una nueva asignatura, una nueva cátedra, un nuevo curso de estudio, para mí es algo nuevo, algo novedoso, algo importante. ¿Por qué? Porque me está diciendo que debo adaptarme a una nueva realidad. Y ya teniendo esto claro, qué es el conocimiento y cómo se da el conocimiento, ahora tenemos, dependiendo de cómo, eh,
¿Cómo se da el conocimiento? Vamos a tener el objetivismo o el subjetivismo. Es la posibilidad de yo conocer. El objetivismo se conoce como el primer momento del conocimiento. ¿Por qué? Porque es la construcción desde la contemplación. Yo veo al objeto y al ver al objeto, él automáticamente me va a transformar a mí y mi cerebro empieza a hacer una construcción. Es decir, ese acto del conocimiento va a ir orientado a realizar esa construcción. Dice, para la conciencia primitiva lo primero que se da son los objetos del conocimiento. Eso también es tomado de Johannes Hensen. Eh, la conciencia primitiva es, coloquemos en el lugar de un niño que ve por primera vez un carro. ¿Qué va a hacer para él? Va a ser un asombro y va a empezar a construir. Tiene algo redondo, tiene tal, y eso redondo va a aprender el que se llama ruedas. Y eso que se abre y se cierra, él va a aprender luego que es una puerta. Y va haciendo una construcción. ¿Por qué? Porque primero ve el objeto y luego empieza a realizar la construcción. Es el afán de una objetividad universal, la estética, la ética y la religión lo son. Ahora bien, el grado más alto de conciencia y el análisis más completo de los estadios de la objetividad se alcanza en la filosofía y en las ciencias filosóficas de la objetividad, lógica, ética y filosofía de la religión. ¿Por qué se dice eso? Que la parte objetiva es cuando yo me centro totalmente en el objeto. Si tengo al frente una pared que tiene un pendón, yo describo ese pendón tal cual lo veo, los colores, las figuras, la paleta de color que hay allí. Yo voy diciendo los números y eso es una manera objetiva de plantear una realidad. Por tanto, voy construyendo ese conocimiento. Por eso nos dicen, ay, pero es que usted no es objetivo. ¿Por qué no soy objetivo? No, porque yo soy el que mejor hago el trabajo y usted no me valora. Una apreciación, mientras que el objetivo es algo que yo puedo ver. Ahorita estoy tocando una mesa y eso es algo objetivo. Ahorita estoy en X lugar de San Cristóbal dando un encuentro presencial con unas personas. Eso es lo objetivo, lo que yo puedo objetivar. Ya luego si es buena, es mala la calidad de clase, buena o mala la calidad del internet, buena o mala la calidad de la resolución, es ya del punto de vista subjetivo, porque una persona que no está acostumbrada a tener teléfono de última tecnología, pues, y tiene en su casa un televisor de esos antiguos, va a ser una gran calidad la conexión que tenemos. Para quien está acostumbrado a tener todo de ultra definición, pues va a ser algo de mala calidad. Entonces, pierde la objetividad. Y en este caso, las ciencias objetivas dicen que en la filosofía encontramos la lógica, que es el pensar correcto, la ética, que es cómo el ser humano se comporta o debería comportarse dentro de la realidad, siguiendo las leyes que nosotros mismos nos hemos impuesto, y la filosofía de la religión, que aquí es importante y es donde aclararíamos este punto. La filosofía de la religión no estudia una u otra religión. La filosofía de la religión estudia solamente el principio universal que mueve a todas las religiones. Sin ofender a ninguna creencia religiosa, desde la filosofía de la religión nosotros establecemos lo siguiente. Toda religión necesita dos elementos. Primero, que exista un mito, es decir, una realidad que describe la idea de la deidad que estamos estableciendo. Ejemplo, para los cristianos ese mito sería la Biblia, para los griegos sería la teogonía de Siodo, para los musulmanes sería el Corán, para los judíos sería la Torá, y así cada una de las religiones tiene un libro fundamental. Ese sería el mito, lo que se va transmitiendo de generación en generación. Y segundo, un rito. Ese rito es cómo yo actualizo ese misterio, los sacramentos, el culto, cómo yo expreso ese culto. Por tanto, la filosofía de la religión no ofende a ninguna religión cuando dice objetivamente estos son los elementos para que esto sea una religión, y por eso es que hace la diferencia entre una religión en una secta o una religión y un culto de conocimiento. Son cosas diferentes dentro de la filosofía. ¿Por qué? Porque nos da unas cosas objetivas. Yo veo en la realidad y luego lo proceso. Mientras que la posibilidad de conocer desde el subjetivismo ocurre posterior al objetivismo. Es el proceso mental que hace el sujeto sobre lo que está viendo en la realidad sobre el objeto. Consiste en la reconstrucción, el análisis de lo destruido. Es el método genuino de la psicología filosófica, es decir, la manera en la que yo encuentro el conocimiento. La reflexión se produce relativamente tarde en comparación con el darse el conocimiento de los objetos. Yo primero conozco el objeto y luego de conocer ese objeto viene mi reflexión sobre el mismo. A partir de las estructuras objetivas y de la experiencia analítica de sus estadios o estaciones, debe invertir el argumento para obtener el fundamento subjetivo, pues no es el fundamento ejemplo de la ética o la lógica, sino que solo representa conclusiones, consumación científica. El subjetivismo, ¿qué me va a hacer? Me va a hacer entender, comprender y ver una realidad que parte desde el objeto. Yo desde una investigación, vamos a colocar aquí una investigación de campo
para la maestría, para el trabajo final de filosofía de la administración, de la maestría en administración, perdón, eh, el caso va a ser estudio del proceso administrativo en las universidades privadas de San Cristóbal. ¿Y yo qué voy a hacer? Voy a llegar a unas conclusiones que me van a decir, en San Cristóbal cobran en tal moneda, las personas las bloquean cuando no cancelan y el proceso administrativo es deficiente. ¿Por qué? Porque las personas no entienden cómo funcionan esos sistemas. Esas serían unas conclusiones que salen desde el objeto que yo estoy viendo, que es el estudio que yo realizo dentro de la realidad. Y hay una gran pregunta. ¿Nosotros conocemos la realidad o vivimos en una Matrix? O no sé si conocen la película del Show de Truman. Si no la conocen, les recomiendo verla para darnos cuenta de si realmente nosotros vivimos o no dentro de una realidad. ¿Somos capaces de conocer la realidad o los sentidos nos engañan, como diría Sócrates y Platón? Entonces, si nosotros decimos que la realidad la conocemos y decimos que sí, con toda facilidad, es decir, sí podemos conocer fácilmente. Eso es una postura del dogmatismo, es una postura filosófica en la que nos dice se conoce por vía directa del sentido de la fe, de la razón y de la ciencia. ¿Y esto qué es lo que conocemos? Las ideologías políticas fuertes, lo dice el sistema, que es la tecnocracia, y fundamentalismo religioso. Cuando yo me vuelvo dogmático y digo que lo que estoy viendo, que sí, que sí, que sí, que sí, me vuelvo en un fundamentalista. Es decir, no importa que la realidad me muestre otra cosa, yo siempre voy a decir, sí, sí se puede conocer. Hay cosas que no podemos conocer. A Dios no lo podemos conocer, lo podemos experimentar, vivenciar por un acto de fe, pero no lo podemos definir. Y algunas religiones, no digo todas, han llegado al punto de que dicen, o algunos religiosos, de que sí se puede agarrar y casi que medir y meterlo dentro de una pipeta para llevarlo a un laboratorio. Y no es así. Entonces debemos tener cuidado con eso, de no caer en esos realismos, perdón, en ese dogmatismo. Eh, esta postura filosófica dice que no hay ningún problema, el conocimiento siempre se adquiere, tarde que temprano se adquiere el conocimiento y construir una doctrina o un dogma. Entonces, entendiendo eso, es fundamental que nosotros, como investigadores, evitemos caer en el dogmatismo. Podemos saber que el conocimiento se alcanza, pero es variado, es cambiante y sí podemos conocer la realidad, pero no toda la realidad la llegamos a conocer. ¿Qué problemas presenta esta manera de afirmar de que sí se conoce la realidad? No escucha nuevas evidencias, propio de las ideas políticas. Mi partido político es el mejor, mi gobierno es el mejor, mi religión es la única verdadera y el sistema lo dice. Instagram me dice de que yo debo acostarme a dormir a las 2 de la mañana y levantarme a las 3 de la tarde porque eso es fundamental. El sistema lo dice, yo lo creo y lo aplico. Segundo, no se asumen errores. Ustedes han escuchado a un político que asume un error, una creencia religiosa que diga de que se equivocó y que ese Dios que predicaba ya no existe. No, jamás lo van a escuchar. ¿Por qué? Porque se fundamentan bajo dogmas. No hay corrección posible. Si usted les dice, miren, entiendan que hay una teoría que demuestra que el mundo no fue creado de esa manera, sino de esta otra. Ah, bueno, bien, listo, pero eso no nos interesa a nosotros. Mire, su gobierno no es el mejor, la inflación, la mala educación, todo ha aumentado desde que ustedes están. Ah, perfecto, pero eso a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque ellos no admiten ninguna corrección. Y siempre el otro es el que está equivocado. Mi religión es la verdadera, la otra no. Mi partido político es el mejor, la otra no. Lo que me dijo X influencer es la verdad y no lo que dice otro. Entonces el dogmatismo nos dice que sí podemos conocer la realidad, pero desde un punto de vista bastante estricto, que no nos permite la reflexión. Y una segunda manera de responder a esta pregunta, ¿conocemos la realidad? Es diciendo que no. Y aquí caemos en el escepticismo. Tenemos que tener cuidado de no irnos siempre a los extremos, porque los extremos siempre al final se van a chocar. Los extremos al final se chocan, se tocan. El escepticismo también es una doctrina filosófica en la que tenemos dos tipos. Uno en cuanto a la posición, que es radical o absoluto, que dice no, nada. Nosotros no podemos conocer nada. Eso es muy común, muy entendible ahora en la realidad que decimos que todo nos engaña, que la Tierra es un plato y no es redonda y que no, y que no, y que no, y así se quedan y de ahí nadie lo saca. El duditativo, se puede ser, crea la duda de que puede ser, no me están engañando, en algún momento puedo llegar a eso.
Y está en el campo de aplicación. Está la parte general, nada de nada. Nada existe. No, pero mire esto. No, eso es un engaño, eso no existe. Pero claro que sí existe, mírenlo. Eso no existe. Y se mantiene cerrado y negado a que existe. Parciales respecto a una cosa, por lo menos. Desde el punto de vista religioso, no acepto la creencia, pero sí puedo creer o aceptar de que los políticos pueden ayudarme a mejorar el sistema. O si creo en un influencer y no en otro. Si se parcializa esa reflexión. Y el metódico, dudo de todo para quedarme con lo seguro. Eso es algo que planteó Aristóteles en su momento, perdón, Platón en su momento, dudo de todo para poder llegar y solamente quedarme con las cosas que son seguras. ¿Qué trae este como consecuencias? Tiene consecuencias positivas como negativas. Las positivas, ayudar a rechazar a los engaños, es decir, va en contra de esos fundamentalismos nacidos del dogmatismo. Pero las negativas, las verdades deben demostrarse y hay cosas que son verdad sin necesidad de demostrar. Una mamá me dice, yo a usted lo amo y está pendiente de mi comida, está pendiente de muchas cosas. Sí, mi mamá me ama, me crió, me cuidó, aquí me tiene. No, demuéstremelo. Si usted no me da tanto dinero, usted a mí no me ama. Hay cosas que no pueden demostrarse de ciertas maneras como nosotros queremos. Al final lleva al dogmatismo, un escepticismo radical de esos del radical absoluto o del general, siempre me va a llevar al dogmatismo. ¿Por qué? Porque nada de nada es lo mismo que decir que sí de sí. Es una imposición que no me permite la reflexión. Y choca con la vida diaria. ¿Quiénes de ustedes dudan de que hoy no se levantaron y están caminando, respirando y demás? Entonces, si yo me vuelvo radical, tengo que dudar de eso y eso pues también me va a llegar un poco a la irracionalidad. Entonces, ¿conocemos la realidad? Hay un punto medio. Sí conocemos la realidad, pero no la conocemos totalmente y existen elementos que nos permiten conocerla y otros elementos que nos estorban para poder conocerla. Uno de los filósofos fundamentales para poder entender esta realidad del conocimiento es Platón. Platón nos habla de que existen dos mundos, el mundo sensible y el mundo inteligible. En el mundo sensible se encuentran todas las cosas que son el reflejo del mundo real, ¿sí? Y en el mundo sensible es el resultado de que la idea tiene una caída. Entonces, por eso vamos a explicar primero qué es el mundo inteligible. El mundo inteligible es donde se encuentran las ideas que el alma las está contemplando totalmente, pero existe un demonio que nos engaña, que es el demiurgo. Lo vemos aquí en la mitad de la representación, el demiurgo. Ese demiurgo hace de que el alma caiga en el cuerpo. El cuerpo es la cárcel del alma, lo plantea él, porque no la permite trascender, sino quedarse estancada en las cosas sensibles, en la representación solamente de las cosas reales, porque lo real se encuentra en el mundo inteligible, donde está la idea principal. Imaginémonos en que estamos realizando una proyección en un video BIM. Yo tengo en el computador, en la pantalla del computador, en mi computador tengo el pendrive que tiene la información como tal. ¿Qué es lo que estoy reflejando en la pared con esa proyección? Es una sombra o una proyección, vale la redundancia, de algo que físicamente está. Lo podemos ver más, no sé si llegaron a conocer los proyectores de acetato. En los proyectores de acetato uno tiene quemada una lámina y la monta sobre ese proyector y me lo refleja. Lo real, lo objetivo es la idea que está en la lámina y lo que nos engaña, esa parte sensible, esa parte que se proyecta, es la sombra de esa idea que nosotros tenemos en la hoja. Las ideas son contrarias a las cosas, porque la idea es algo intangible. Una idea es como un número que lo podemos llevar a representar solamente cuando lo volvemos cosas. ¿Y cuando lo volvemos cosas? Cuando yo agarro tres sillas y las pongo juntas y explico. Ese es el número 3 y es el resultado de 2 más 1, de 1 más 2, de 10 menos 7. Es decir, lo trato de explicar. ¿Qué pasa? Cuando esa alma cae al cuerpo se da la encarnación, el olvido, es decir, el cuerpo, el alma al entrar en cuerpo se olvida de todo, pierde todo conocimiento y comienza ese proceso en el que debe empezar por medio de la percepción a conocer cosas para poder llegar al recuerdo o a la reminiscencia. Ese mundo sensible no permite que el conocimiento se desarrolle de manera plena. Esto ¿qué nos acerca a esto? De que el conocimiento como tal está en la capacidad cognitiva que nosotros tengamos para aprenderla, como hablábamos al principio.
la capacidad que yo tenga para tomar ese conocimiento y hacerlo una idea constante dentro de la realidad. Ese sería el pensamiento, postulación y postulado de Platón. ¿Qué pasa con Aristóteles? Aristóteles es más experimental, es más empírico y nos dice, existe una forma y una materia que nosotros lo encontramos en la realidad y esa es la substancia. Es decir, la base de todo lo que existe, lo que está por debajo de todo. ¿Y qué pasa? Tenemos varias facultades en nuestra capacidad de conocer para poder desarrollar ese proceso. ¿Qué se dan? Primero que sea, ocurren las percepciones de los sentidos. Es decir, yo oigo, yo veo, yo degusto, yo saboreo, yo siento y toco, y voy creando unos conocimientos, la cual es la facultad sensible del ser humano, que es lo que se llama un sentido común, donde la forma y la materia entran por mis sentidos y me dicen comúnmente que la hoja es blanca, la mesa es negra, según como yo lo voy viendo y lo voy representando. Luego viene la parte de la imaginación, que es la imagen sensible. Cerramos los ojos y yo acabo de ver una mesa y mi cerebro empieza a procesar esa mesa. Tiene 4 patas, tiene una tabla sobre la que apoyarse y sirve para escribir, para poner un objeto, para cualquier cosa. Entonces, es importante que es el proceso imaginativo en el conocimiento. No solamente el conocimiento se centra en ver los objetos, sino en lo que veíamos en la parte subjetiva, que es cuando el sujeto comienza a procesarlo en su cerebro. Y luego está el intelecto activo y el intelecto pasivo. En el intelecto activo se da la abstracción. ¿Qué es abstraer? Es descomponer esa imagen sensible y decir, las mesas no solamente tienen patas cuadradas, sino existen mesas de patas cuadradas, redondas, de una pata, de 4 patas, de 3 patas, de 2 patas, y empieza mi cerebro a hacer esa abstracción y a empezar a guardar como en unas gavetas de nuestro cerebro las cosas. Una mesa puede tener todas estas características y todas estas características y me sirve para todo eso. Eso es algo que hace el intelecto activo. ¿Y qué hace el intelecto pasivo? Es la esencia ideal o el concepto ese. ¿Qué es una mesa? Una mesa, ya no me la estoy imaginando, yo ya no estoy haciendo abstracción, yo ya no la estoy viendo, sino en un cuarto totalmente oscuro, me dicen, ¿qué es una mesa? Una mesa es un instrumento que me permite para colocar cosas, tiene 4 patas, 2 patas, 3 patas, y la describo, pero ya mi cerebro está en piloto automático. ¿Por qué? Porque ya asumió todo esto, ya vio la forma, la materia por medio de los sentidos, es una imagen sensible, luego hizo la abstracción y ya lo que hizo fue conceptualizar. Y ahí es cuando nosotros nos colocamos en piloto automático. Lo que hablábamos al principio de que existe el acto de conocer y el acto del conocimiento, siempre y cuando la conciencia, yo sea consciente de lo que está ocurriendo. Y al final todo eso está englobado dentro del alma. ¿Por qué? Porque para esos pensadores el alma es lo fundamental para comprender la realidad como tal. Es decir, el alma era lo que me permitía acercarme. Ya Platón decía que era fundamental y que nos castigaban el demiurgo con el cuerpo, que es el castigo. Ahora, no nos quedamos en la parte antigua, sino que en la parte moderna se plantea la problemática del sujeto. Y esta problemática del sujeto se da en la filosofía moderna con René Descartes. René Descartes plantea de que el conocimiento es un proceso que se da desde lo inductivo a lo deductivo. Es decir, algo que parte de lo inductivo son las ideas claras que no podemos dudar. Yo no puedo dudar en este momento en el que está haciendo sol. ¿Por qué? Porque tengo una ventana al frente que me permite darme cuenta de que está haciendo sol. Por tanto, es algo que yo no puedo dudar, porque lo estoy viendo y lo estoy constatando. Y según el conocimiento me deja claro que es el calor. Y el calor se compone, o el sol, perdón, se compone de una luz bastante fuerte que nos encandila si nos quedamos mirándola por mucho rato. Y por tanto, ya tengo ese conocimiento. Y viene al paso deductivo, el conocimiento de todo cuanto es posible conocer. Es cuando yo veo que el sol produce luz y esa luz ilumina y ese sol aparece en el día y se desaparece en la noche.
Eso ya es un proceso deductivo. Fui viendo todo el proceso del ciclo del Sol durante el día y llego a una conclusión, la cual es producto de la deducción. La problemática del sujeto en la filosofía moderna encarnada en Descartes se plantea en el cogito ergo sum o cogito ergo sum. Cogito es pienso, ergo luego, sum soy. Pienso, luego soy, luego existo. Y este es un proceso en el que luego que se da ese cogito en el que yo pienso, empiezo a pensar y a dudar de las cosas, se convierte en el eje central del sujeto, reconocido como ser pensado. Es decir, el sujeto es capaz de pensar y de pensarse a sí mismo. Por algo duda de su existencia, de su realidad. Si no piensa, la persona que no piensa no existe. Por tanto, si yo pienso, luego soy, porque me va a permitir entrar en contacto con una realidad para reformular el concepto de pensamiento, que es la capacidad racional, y lo amplía Descartes a la imaginación, la voluntad y la percepción. Para muchos la capacidad racional es la capacidad que nosotros tenemos solamente de hablar de acorde a nuestra conducta o de actuar de acuerdo a cierta manera. Y muchas veces no es así. Ser racional es imaginar algo. No tendríamos un iPhone o una computadora si alguien no lo imaginó anteriormente. No tenemos un teléfono móvil si alguien no lo imaginó. Pero esa imaginación forma parte de la parte racional o está dentro de la parte racional. ¿Por qué? Porque me permite ver y entender que ese celular funciona de una manera, pero alguien lo pensó y lo hizo realidad. Yo ya no lo tengo que pensar de hacerlo realidad porque ya lo hicieron. La voluntad también es racional. Mi voluntad es de que yo voy a ser una persona disciplinada, voy a ser respetuoso y voy a ser puntual. La voluntad me está mostrando algo racional. ¿Qué es preferible? ¿Una persona puntual o una persona impuntual? Pues, lógicamente una persona puntual porque respeta, es disciplinada y tiene mucho más valor que una persona que no lo tenga. ¿Por qué? Porque le falta su capacidad para racionalizar y reflexionar sobre que si yo llego tarde perjudico a otra persona. Entonces, eso es algo propio de ese pensar y luego existir. De esto que pensar implica existir, porque pensar hace referencia a las diferentes actividades del pensamiento. ¿Cuáles son las actividades del pensamiento? La capacidad racional, la imaginación, la voluntad y la percepción. Esta problemática del cogito ergo sum lo afirma en sus meditaciones metafísicas René Descartes afirmando: yo soy, existo, esto es cierto, pero ¿cuánto tiempo? Todo tiempo que dure mi pensar, pues acaso podría suceder que, si cesase por completo de pensar, cesara al mismo tiempo de existir. Y ahí nos damos cuenta de la profundidad con la que él lo enmarca. No importa el tiempo, sino que siempre debo existir, porque en el momento en el que siempre debo pensar, porque en el momento en el que lo dejo hacer, dejo de existir. ¿Cuántas veces tengo que pensar yo? ¿Cuántas horas tengo que pensar al día? Todo el día debo pensar y reflexionar racionalmente para poder que exista esa posibilidad de yo existir, porque mi existencia va ligada a mi capacidad de pensar. El método cartesiano lo tenemos aquí de manera general con el diagrama, un conocimiento sensible. Nos preguntamos, ¿es un sueño? Que es la duda metódica, un conocimiento racional, un genio maligno, y viene la certeza que pienso y existo, lo cual es un conocimiento intuitivo. Este pienso, existo, se me va a convertir en un criterio de verdad. ¿Y cuál es ese criterio de verdad? Que al pensar yo existo, y una claridad y distinción, que es las cosas que se pueden comprobar. En este caso, Dios existe y es veraz. Es un ejemplo que él coloca. Si Dios existe, por lo tanto existe verdad. Si el carro existe, por tanto eso es verdadero. Y allí viene él a plantear, existen ideas innatas que vienen conmigo y yo lo que voy a hacer es descubrirlas dentro de la realidad, y las ideas adventicias, que son ideas ficticias, que hay un error, y por tanto el genio maligno y el sueño son eliminados, porque como tal yo tengo, y estoy totalmente seguro del conocimiento, absolutamente seguro, viene de la veracidad dada por las ideas innatas, es decir, por las ideas que vienen en mi preconcepción y yo luego las voy descubriendo dentro de la realidad. ¿Qué aportes da la ciencia René Descartes a la ciencia moderna y es el pilar sobre el que se fundamentan los métodos que ahora utilizamos nosotros para investigar? Primero, ruptura con el pensamiento medieval. El hombre es parte de un mundo que se le asemeja. Es decir, el mundo medieval decía,
Eh, Dios es la definición de hombre, ¿sí? ¿Cómo es eso? El hombre hace y reacciona todo dependiendo de la voluntad de esa deidad. Segundo, no existe por tanto semejanza entre el hombre y el mundo. Se encuentran separados. Son dos cosas que están totalmente desligadas en todo momento. ¿Por qué? Porque el conocimiento del mundo viene marcado por el hombre. Entonces son dos procesos totalmente diferentes que se dan, pero que en el mundo, en el aporte de la ciencia es que luego se encuentran, como lo vimos al principio, sujeto y objeto son ambivalentes, pero al final se encuentran. El sujeto moderno es quien conoce al mundo a partir del conocimiento que es de sí mismo, lo conoce a través de las representaciones, es decir, tenemos ideas innatas que luego vamos comprobando, como la idea de Dios, yo la compruebo por mi existencia, es veraz. Como la idea de que el carro anda es una idea que yo tengo preconcebida, lo puedo establecer desde esa reflexión. Y otro elemento es que la duda se establece como método. Ese es un gran requisito que él nos plantea. Deben existir métodos los cuales me permitan dudar y cuestionar para poder que exista. Y por eso es que nosotros estamos estudiando. Si no, no estudiáramos, nos quedáramos con el conocimiento que aprendimos en la escuela y ya no indagáramos, no investigáramos y no estuviésemos haciendo este esfuerzo de tiempo, de recursos financieros y de dedicación para poder aprender y mejorar lo que nosotros estamos realizando. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que la duda es necesaria, dudamos de lo que conocemos y queremos conocer más, porque no lo sabemos todos. Y en este punto nace el subjetivismo, es decir, la capacidad que tenemos para reflexionar. Si nos damos cuenta, desde que empezamos hoy la actividad hasta este momento, todo se ha ido relacionando. Conocemos sujeto, objeto, el dogmatismo, el subjetivismo, y en la época moderna, con René Descartes y su cogito ergo sum, nos plantea que el método de la duda nos permite que nazca el subjetivismo y, por tanto, el interpretar y el entender los paradigmas y las maneras de acercarnos al conocimiento. Hume es un filósofo inglés que plantea las ideas que vienen contrarios a Descartes. Descartes nos decía que las ideas eran innatas, es decir, que las ideas vienen con nosotros, mientras que para Hume dice que nosotros somos una tabula rasa, es decir, un pizarrón en blanco que se va escribiendo por medio de las experiencias que vamos viviendo. Y este proceso empieza por las impresiones de la reflexión, es decir, lo que yo veo y lo que yo pienso y lo que yo veo desde las sensaciones, lo cuales son unas ideas simples. Estas ideas simples, por medio de las leyes de asociación de ideas, se convierten en una relación de ideas y conformación de ideas complejas que llegan a ser la palabra. Es decir, lo que nosotros vemos en la realidad, lo consumimos, lo pensamos, lo reflexionamos, pero no tiene sentido si no lo ponemos por palabras, porque esas palabras son las que van escribiendo en ese pizarrón que nosotros tenemos en blanco desde nuestro nacimiento. Este primer proceso hasta las ideas simples se llama la percepción, que es lo que me entra por los sentidos y la reflexión básica que yo hago. Ay, me pegué con la pared, duele, no debo pegarme con la pared. ¿Eso qué es? Una idea simple. Me golpeé, tuve una sensación y ¿qué es mi conclusión? No debo volver a estrellarme con una pared porque duele. Eso es una idea simple.